Soy Ana Victoria Balsa y voy a exponer sobre el proceso de conservación de forrajes para el ensilaje para la asignatura de forrajicultura. ¿Qué es la conservación de forrajes? La conservación de forrajes representa un medio de almacenar cultivos y forrajes con fines de alimentación animal, ya sea de ser usado como materia prima en la formulación de piensos y o alimentos balanceados o directamente forrajes en sistema de alimentación semi o estambulado completo. Este tiene el objetivo en los sistemas de manejo de los pastos ayudar a aprovechar el máximo potencial productivo y de esa manera reducir el número de hectáreas destinadas a los pastos naturales que se podría utilizar para otras producciones. Métodos de conservación de forrajes. Hay 3 métodos de conservación de forrajes que son utilizados, que son la enificación, el enolaje y el ensilaje. La enificación es un método de conservación de forraje seco producido con una rápida evaporación del agua contenido en el tejido de la planta y comienza a confeccionarse con una humedad aproximada del 20% y se estabiliza alrededor del 15% durante el almacenaje. El enolaje es un método de conservación de forraje intermedio entre el proceso de la enificación y el proceso de ensilaje, en donde la humedad del forraje al utilizar sufre un presecado hasta llevarlo alrededor del 50% y luego es envuelto con poliestireno o embolsado en bolsas con el fin de ser sometido a un proceso de fermentación anaeróbica. El ensilaje es un método de conservación de forraje el cual se utiliza forraje o subproductos agroindustriales con contenido alrededor del 60 al 70% de agua. Este método consiste en la compactación de forraje o sus productos a la exposición del aire y fermentación en un medio anaeróbico que permite el desarrollo de bacterias. El ensilaje es un alimento que resulta de la fermentación anaeróbica de un material vegetal húmedo mediante la fermentación de ácidos lácticos para suplementar al ganado durante los periodos de sequía, garantizando el alimento del animal durante todo el año. Proceso de ensilaje, primera fase aeróbica. Este dura pocas horas, donde el oxígeno atmosférico presente en la masa vegetal disminuye rápidamente debido a los microorganismos aerobios y aerobios facultativos como las levaduras y heterobacterias. Además hay una actividad de varias enzimas vegetales como las proteasas y los carbohidratos. Esto siempre cuando el pH se mantenga en rangos normales en el jugo del forraje, que es entre 6 y 6.5. Las levaduras son microorganismos anaerobios, facultativos y heterótrofos, cuya presencia en el ensilaje es indeseada, porque bajo condiciones de anaerobias fermentan el azúcar produciendo etanol y CO2. La producción de etanol disminuye el azúcar disponible para producir ácido láctico y esto produce un mal sabor en la leche cuando son utilizadas para alimentar a vacas lecheras. Además, en condiciones aerobias, muchas especies de levaduras degradan el ácido láctico en dióxido de carbono y agua, lo que eleva el valor del pH del ensilaje, permitiendo el desarrollo de otros organismos indeseados. Las heterobacterias son organismos anaerobios facultativos y la mayoría se encuentran en el ensilaje, no son patógenas.
Su desarrollo en el ensilaje es perjudicial porque compiten con las bacterias por el azúcar disponible y degradan las proteínas. La degradación de las proteicas causa la reducción del valor nutritivo del ensilaje y genera compuestos tóxicos como las biogenitasas y ácidos grasos de cadenas múltiples. Segunda fase. Fase de fermentación o fase anaeróbica. En esta fase las bacterias aeróbicas mueren y le dan paso al desarrollo de las bacterias anaeróbicas. Por lo general en condiciones normales puede durar de días a semanas y esto dependiendo principalmente de las características que tenga el material ensilado y de las condiciones ambientales en el momento del ensilaje. Si hay éxito en el desarrollo de la fermentación, la actividad de bacterias específicas de ácido láctico proliferan y volverán a la población que predomina gracias a la producción de ácido láctico y otros ácidos. El pH disminuye entre el 3.8 a 5. Tercera fase, fase de estabilización. En esta fase, la fermentación debido a la falta de azúcar se detiene y los valores de pH se mantienen constantes gracias a las condiciones anaeróbicas creadas. La mayoría de esta parte de organismos que se produjeron en la fase de fermentación han disminuido su presencia, aunque los microorganismos acidófilos sobreviven estando inactivos, otros sobreviven como esporas, en el caso de los critidios y bacilos. Etapas del proceso del ensilado. Fase de utilización. Esta fase del ensilaje está listo para ser suministrado a los animales, pero una vez el silo es abierto para suministro del mismo, hay capas que quedarán expuestas al oxígeno y los hongos y levaduras, que son microorganismos aeróbicos, se desarrollan e iniciarán a consumir la materia seca, ácido láctico, azúcares y otras sustancias, generando no solo un aumento de la temperatura, sino también altas pérdidas. Para evitar el desarrollo de estos microorganismos indeseados se utilizan inóculos como ácidos acéticos, propiónicos y butíricos que contienen las bacterias heterofermentativas. Esta fase es decisiva porque la pérdida de nutrientes son considerablemente rápidas, por lo que si se abre en el silo, el material contenido debe ser que utilizar completamente lo más rápido posible para poder abrir otro. Pasos para ensilar forraje. Independientemente de la cantidad de forraje que sea necesaria para que sea un buen ensilaje, se deben seguir los siguientes pasos y principios. Primero, el forraje a ensilar debe tener un alto nivel nutritivo. Segundo, el forraje no puede estar contaminado con suelo. El tercero, el forraje debe estar triturado en trozos no mayores a 2 centímetros para facilitar la compactación y evitar el aire retenido en el forraje. Tercero, al depositar el silo en capas y compactar inmediato en capas de 20 centímetros. Luego de la compactación del material es necesario poner una capa de sal y un 0.5% de urea disuelto en melaza o en agua como enriquecedor proteico energético en toda la superficie del silo, con esto para evitar el crecimiento de hongos y bacterias. Sexto, antes de sellar el silo, para impedir la penetración del aire y agua, se debe expulsar del interior del aire del silo. El séptimo, el
ensilado y el sellado del silo se deben realizar al tiempo más breve posible. Octavo, durante el uso del silo para alimentar a los animales, la área de ataque del silo debe ser reducida por la superficie expuesta al aire pequeña. Esto para la operación debe ser muy rápida y se debe sellar el silo después de su uso. Tipos de silos que se utilizan. En el ensilaje es guardado en una estructura llamada silo. La capacidad del silo se determina de acuerdo a las necesidades, el tamaño de la manada o el número de raciones. Varios tipos de silos se pueden usar para almacenar el ensilaje, como lo son el silo a montón, en una pila cubierta sellada con plástico y luego con tierra u otros materiales. El silo entrinchado o zanja. En una zanja cubierta con plástico y luego con una capa de tierra se debe tener canales para el cubrimiento de agua. Suministración se calcula en establecer la profundidad que garantice una exposición mínima de forraje ensilado con el aire. El otro es el silo en torre. Las torres de almacenamiento son zonas independientes allanado, tienen zonas de independiente de llenado y de descarga. Y el silo canadiense, que es una combinación del silo de montón y el de trinchera, se hace la pila, se cubre con plástico y tierra y se sella literalmente con barro. Ventajas y desventajas del ensilaje. Ventajas. Primera, conserva el valor nutritivo del pasto durante mucho tiempo. Segunda, suministra forraje suculento de calidad uniforme y de buen sabor durante todo el año. Tercero, reduce los costos de producción y la disminución de usos de concentrados. Cuarto, permite establecer estrategias de alimentación en las épocas de escasez de forrajes. Y quinto, permite un uso de forraje de calidad en cualquier época del año y especialmente cuando haya escasez del mismo. Desventajas. Si no tienes cuidado con el manejo de las condiciones que favorecen la acción de las bacterias ácidas respecto al mantenimiento anaeróbico en temperaturas menores a los 30 grados y la disponibilidad del carbohidrato, la pérdida de alimento puede ser cuantiosas y de valor nutritivo baja. Segundo, el ensilaje no tiene un valor de mercado establecido por el costo de periodo de vida, no tiene cuando se abre el silo. Y tercero, normalmente el ensilaje no debe exceder el 50% de la dieta. Esto fue toda la exposición. Muchas gracias.